En el libro de Gálatas, capítulo 2, vamos a ver algunos de los versos que nos habla aquí la palabra. Gloria a Dios. Repita conmigo: profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo las anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos y triunfos. Soy rico, tengo dinero, poder, riquezas y todo lo mejor. Por la fe y el favor de Él, alcancé todo, de los cielos, de la tierra y de los abismos. Todo me pertenece. Me sentaré con los reyes. Soy cabeza y no cola. Estoy arriba y no abajo, porque soy luz a las naciones. Soy amo de la tierra. Tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Y dice la palabra, verso 2. Gálatas 2:2. Dice así: siguiendo una revelación y fui para exponer el evangelio que anuncio. Oiga bien, para exponer el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. No sé qué estuviesen haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. 3. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo. 4. Yo estaba, a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y que querían hacernos esclavos de la ley. 5. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fue por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes y en toda su verdad. 6. En cuanto a los dirigentes demás considerados, a los que hayan sido antes, que no me importa, pues Dios no se fija en las condiciones de las personas. No me pidieron que hiciera marchas atrás. 7. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de los pueblos. Dice, oiga bien, que a mí se me había encomendado el evangelio o el evangelismo de los pueblos paganos. Lo mismo que Pedro le había sido encargado el evangelismo de los judíos. 8. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro un apóstol de los judíos, hizo también de mí un apóstol de los paganos. Santiago, Cefas, Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido a estos hombres que son considerados pilares de la iglesia. Nos estrecharon la mano, a mí, a Bernabé, en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. 9 o 10. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén y los cuales han tenido cuidado de cumplir. 11. Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrentaré en circunstancias en que su conducta era reprensible o reprensible. Muy bien.
Gloria al Señor. Entonces, y el último 14 dice, cuando les advertí que no andaban derechos según la verdad del evangelio, les dije a Cefas delante de todos, si tú que has nacido judío te has pasado del modo de vivir de los judíos al modo de los otros pueblos, porque ahora impones a ese pueblo el modo de vivir de los judíos. Nosotros ya no somos judíos. Gloria a Dios. Puede sentarse. Muy bien. Me voy a mover un poco. Dice la palabra. El Señor dice aquí, Pablo tuvo una revelación y dice que él decidió ir a hablar o exponer lo que Dios les había revelado. Dios le había revelado a Pablo. Muy bien. En el libro de Gálatas nos habla y nos dice el Señor que hoy en día muchos de los que han conocido el Evangelio de Cristo se están desviando de la verdad. Se están desviando de la verdad. Muy bien. En primer lugar, Pablo dice que cuando Dios le reveló y le dijo, este pueblo o este fulano está enseñando un evangelio moderno o un evangelio diferente, un evangelio del cual yo no le enseñé. Entonces vino el Señor, le dijo a Pablo en revelación, quiero que vayas con ellos y les digas que no es el evangelio que ellos predican, no es mi evangelio. Muy bien. Quiero que entendamos aquí, amados hermanos, hoy, hace años, o mejor dicho, en los años 80, yo conocí un evangelio muy diferente, un evangelio de poder, un evangelio que se dedicaban a orar, un evangelio que se dedicaban a enseñar la palabra tal como está escrito, un evangelio que verdaderamente se santificaban en ayuno, un evangelio que verdaderamente se consagraban en la vigilia, un evangelio que siempre se reunían a corregir y a disciplinar al pueblo, un evangelio también que se reunían a evangelizar. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Por eso Jesús dice a los discípulos, lo que yo les hablé o les enseñé, hagan ustedes también lo mismo. Pero voy a agregar esto, pero hoy en día, en los años 90, cuando entró la teología, empezó a corromper a la iglesia. La teología empezó a desviar al pueblo. Empezaron a enseñar normas, reglas, estatutos, mandamientos humanos y empezaron a predicar un evangelio diferente. Un evangelio moderno, un evangelio religioso, un evangelio que no tenía poder. Por eso Dios le dijo a Pablo, la mucha letra. Muchos prefieren estudiar la teología y tener mucha letra o conocimiento, pero no tienen al Espíritu Santo. Dios dijo a Pablo, la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien. Entonces Jesús fue. Oiga bien, Jesús se fue. Cuando él se fue, dice, cuando Pablo se fue a exponer el evangelio que anunció a los paganos, me dice, y me entrevisté con los dirigentes de una reunión privada, no sé qué estuvieran haciendo, hubieran hecho un trabajo que no sirve. Muy bien, Dios les dijo, oiga bien,
Dios les dijo que fuera, el Señor le dijo, ve a los gentiles, que son los paganos, y les predicas el evangelio que yo ya te anuncié. Pablo, creo que en el mismo libro de Gálatas 1 dice el Señor, si te apareciera un ángel, si te apareciera un ángel y te hablara un evangelio diferente al que ya conoces, no le oigas. Y si viniera otro y te predica otro evangelio, le dice el Señor a Pablo, y Pablo aprendió del Señor, dijo, no lo escuches. En el libro de Mateo 24, Jesús dice, se levantarán muchos falsos profetas y hablarán en mi nombre, diciendo, y Jesús dice, no les oigan, huyan de ellos. Cuando usted conoce el verdadero evangelio, hermano, hermana, usted tiene que tener cuidado de no desviarse. No dije que el diablo los desvíe y los saque, como dijo el Señor a Josué, no te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda, sigue recto, sigue el camino recto. Y muchos, Señor le dice, lo mismo a nosotros, que no nos desviemos, porque van a venir muchos extranjeros aquí, van a venir muchos han traído gente extranjera, han traído predicadores en diferentes iglesias, en grandes congregaciones, han traído falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, han traído y han inventado cosas que en la Biblia no tienen ninguna relación de acuerdo a sus inventos. Creo que, si no estoy mal, creo que está en el hebreo, en una de las cartas de Pedro, cuidado con estos predicadores inventores que inventan ideas, inventan ciertas cosas que la Biblia no aprueba. Por eso en el libro de Apocalipsis, no le quitarás esta palabra, no le quitarás esta revelación. La palabra revelación se está refiriendo, la palabra, no, dice el Señor. Cuando el Señor está diciendo, no le quitarás ni le vas a agregar. En Deuteronomios también creo que está y dice el Señor, no le quiten ni le agreguen nada de mis mandamientos y estatutos. Pero hoy en día mucha gente, muchos grandes pastores, lectores, como llaman, compositores, están enseñando un evangelio moderno, un evangelio de hombre, un evangelio de fariseos, un evangelio de Satanás, un evangelio de Nicolita, un evangelio religioso, un evangelio de Jezabel, un evangelio de prosperidad, un evangelio que no está avalado bíblicamente. Muchas veces a mí me hablaron y me enseñaron muchas cosas, pero cuando el Señor me separó y me convirtió a uno de los líderes y me dijo el Señor, ese no es el evangelio que vas a predicar el evangelio que yo te voy a revelar. Y yo quería predicar el evangelio que yo aprendí de lo que me enseñaron. Pero lamentablemente mis líderes me enseñaron ciertas cosas que la Biblia no ampara, la Biblia no aprueba, no está registrado. Esos son inventos que los mismos hombres lo han creado. Entonces, déjame decirle a mis amados hermanos, si usted oye un evangelio que viene un extranjero o fuera de nuestro departamento o de otro departamento y no es el evangelio de Cristo y no predican el evangelio del arrepentimiento, oiga bien, no les predican el evangelio de amor, de perdón, de arrepentimiento y salvación, si no les predican este evangelio, entonces no es el evangelio de Cristo. Ya, me acuerdo una vez que yo estaba en mi iglesia y el Señor me dijo a mí, ¿sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, ¿por qué estás pensando y pidiendo solo cosas materiales? Porque a mí me enseñaron, diga, soy rico, soy bendecido, voy a tener un buen carro, buena casa, voy a tener esto, voy a tener el otro. Y el Señor un día se reveló a mí y me dijo, ¿por qué estás pidiendo cosas que no tienen sentido?
¿Por qué estás idolatrándote y deseando cosas materiales? Yo lo que quiero que anheles de mi presencia, anheles de mi poder para restaurar, para sanar, para salvar, liberar, resucitar, para que vayas al mundo y prediques el evangelio que yo te ordeno. Entonces ahí fue donde yo tuve que rechazar el evangelio que me habían enseñado, un evangelio moderno. Y ahora yo predico el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, son pocos los que lo buscan. Cuando tú hablas el verdadero evangelio, predicas el verdadero evangelio de Cristo, pocos son los que van a seguir. Muchos, dijo el Señor, hay una multitud que buscan el camino ancho, un camino donde es un camino liberal, lleno de libertinajes, un camino lleno de pasiones y deleites y placeres de la carne. Y ese es el camino que miles de personas lo siguen, que llaman esto no es malo, es tan anticuado el pastor, es que de una vez tan religioso, es que dice que es pecado, echarme una cerveza no es pecado, ponerme un tatuaje no es pecado, no ponerme un arete no es pecado, dejarme crecer el cabello como mujer no es pecado, no, cambiar de mujer no es pecado, no, y que esto no es pecado, que yo como profesional, yo cobro lo justo cuando se está corrompiendo, está sobornando, está desapando. Tanto no me importa si eres abogado, arquitecto, no me importa si eres administrador de empresas, ingeniero agrónomo, ingeniero industrial, o no me importa si eres de ciencia y comunicación, no me importa qué carreras tengas, y esto es lo que te está corrompiendo. Por eso dijo el Señor, con su sabiduría se corrompe el hombre, porque el hombre en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Una operación que le hacen a una pobre persona, le cobran 35,000 por abrirle y quitarle el apéndice. Eso se llama robar. Y esto es lo que yo quiero decirle a todos los amigos que lo ven en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y ese es lo peor que puede pasar. Eso no es, porque un doctor, un cardiólogo, una persona debería de cobrar por amor al prójimo, debería de cobrarle unos sus 5,000 o 3,000, lo más. Pero cobran más de lo que ellos han pensado. Jesús dijo, no vendan el precio de una paloma por el precio de dos. Si usted tiene una palomita, le cuesta 10 quetzales, no lo venda por 2. No lo venda por 20 ni por 30. Como hoy estamos viendo, la gente dice, ¿cuánto vale este pavo? Vale 500, vale 700. Eso es una estafa. A Dios no le agrada. Y hay mucha gente cristiana que dice ser cristiano y corrompen a sus hermanos. Y así están los pastores que enseñan una falsa doctrina y están enseñando a miles de hombres. No me importa si te ríes, no me interesa. Pero algún día, si no te arrepientes, un día Dios se va a reír de tu cara por ser estafador, extorsionador, ladrón, despojador, mentiroso, manipulador, sí, falsificador, etcétera. Por eso, yo te hablo lo que Dios revela. Dios le reveló. Y entonces Dios dice que le dijo, vaya a los gentiles. Pablo fue a los gentiles y entonces, y les fue a decir que el evangelio que ellos estaban predicando no sirve. No era el verdadero evangelio. No era el evangelio que Pablo les había enseñado. Ay, ya Pablo tan anticuado. Ay, ya Pablo de una vez. No, hombre, no seas religioso. Ay, uno es tan santurrón. Así es como le dicen a uno. Número 2, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito el griego que estaba conmigo. Bueno, dice, si tú eres cristiano, no te conviertas judío. Si tú eres cristiano, no te conviertas testigo de Jehová. Si tú eres cristiano, no te conviertas carismático. Si tú eres cristiano, no te conviertas adventista. Si tú eres cristiano, no te conviertas católico. Si tú eres cristiano, no te conviertas mormón. Si tú eres cristiano, no te conviertas ecuménico. Si tú eres cristiano, no te conviertas de una falsa religión de la nueva era. Sí,
Si tú eres cristiano, no. Si eres cristiano, no te apartes y no te hagas a pare de sufrir. Y ese es el problema, y hay más de 8,000 religiones por todo el mundo. Está el judaísmo también. Si tú eres cristiano, no te conviertas ser un árabe del Corán. Ya, si tú eres cristiano, no eres judío. Tú no eres judío. Y entonces, ¿qué pasa? Que te enseñan esas tradiciones y te enseñan, nosotros los judíos adoramos a Yahweh, Él es el único Dios, Jesús no era hijo de Dios, y el Espíritu Santo, no, solo Jehová Dios es uno, y que aquí, que allá. Y al otro, si tú le creas a los de Corán, y van a decir los árabes, ay, yo te presento al Dios Alá. El Dios Alá es un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios, y se les presentó a algunos de esos árabes, y se les presentó a ese ángel hablando un evangelio moderno, y ese es el Dios Alá, el ángel caído. Entonces, si vamos a los mormones, que dice que se le apareció un ángel a Moroni, se le pareció a Smith, se le pareció un ángel y que le dio unas plaquetas del evangelio, y de esto, eso es falso. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener cuidado. Y no, cuando lleguen a tu puerta a tocar, no le digas bienvenidos hermanos, porque ellos no son hermanos, ellos son paganos, idólatras. No los recibas, ni siquiera déjalos entrar a tu casa, porque ellos llevan legiones de demonios para contaminar tu casa. Y no deje que ellos pongan las manos sobre ti, y no deje, porque a ellos no les gusta orar. Los mormones, cuando yo me pongo a orar como yo oro, salen corriendo y se asustan. Cuando yo empiezo a orar, mejor se van. Porque saben que no soportan el poder de Dios. Porque saben que ellos tienen legiones de demonios para ir a contaminar sus hogares y engañarlos, y entonces ponerlos en las manos del diablo. El Moroni, sí, el libro Moroni, el Mormón, que es el Moroni, ese ángel caído también, ese Moroni es un demonio. Y podría numerar y decirles qué demonios se manifiestan los demás. Entonces, no tratemos de ser engañados, porque Dios dice, no conviertan a Tito como judío, porque él es cristiano, es un siervo de Jesucristo. La palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo. Nosotros somos de Cristo y por eso nos llaman cristianos. No, la gente dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, católico. Él no es cristiano, es católico. El mormón no es cristiano, es el mormón. El testigo de Jehová no es cristiano, es testigo de Jehová. El católico no es cristiano, es católico. Entonces, si ellos son católicos budistas, no. Entonces dice, no los conviertan. Y tercer lugar, dice, y esto a pesar de que había intrusos, pues un falso hermano, oiga bien, había introducido para vigilar la libertad que tenemos con Cristo, y Jesús quería hacernos, dice, y oiga bien, y que tengamos a Jesús, y quería hacernos esclavos de la ley. Muy bien, dice 3, entonces dice, tengan cuidado porque había un falso hermano que empieza a levantar. Hay falsos hermanos, mire, yo le voy a decir algo. Cuando Dios levanta un siervo no es aquel que viene a dividir la iglesia, un siervo no es aquel que viene a meter pleitos, chismes, lenguas. Un siervo que va a ser levantado no viene a dividir la iglesia, se lleva a los hermanos. Eso no es un siervo, es un falso profeta. Porque si alguien sale de la iglesia y empiezan a decir, hermana, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a abrir mi iglesia, se va conmigo, hermano, fíjese que yo abrí mi iglesia, véngase conmigo, porque el pastor aquí, porque el pastor allá, ese es un demonio. ¿Sabes qué? Ese pastor es un chismoso, ese pastor es un haragán, no quiere salir a evangelizar y ganar las almas, no quiere ir a visitar ese falso pastor que salió de la iglesia, como dice Juan, estaba en nosotros, pero no eran de nosotros, porque si ellos eran de nosotros,
hubieran permanecido entre nosotros. Entonces, pero como no lo eran, se fueron. Entonces esas personas son que vienen a destruir la iglesia, hablan del pastor mal, hablan de la gente y se empiezan, y la gente que no está bien parada, por eso dijo el Señor, no les oiga, porque se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Si es posible, hasta los escogidos. Entonces tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado de ese libertinaje, de esa abominación, porque el pecado, la religión que usted va a aceptar, si usted acepta la religión, usted va a rechazar a Cristo. Y dijo Pablo, cuando Pablo dijo, si viene un ángel o viene un hombre y me habla otro evangelio, no lo acepte porque te vas a volver maldito. Y por eso dice el libro del profeta Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ay, si yo voy a creer lo que él dice, mejor me voy con él. No te hagas maldito, porque te está hablando un evangelio diferente, un evangelio que te está desviando de la verdad y te está llevando al infierno para ser condenado. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado de lo que estás hablando. Esos hermanos son los que a veces se levantan en la iglesia. Esos hermanos son los que vienen a destruir a muchos hermanos, los destruyen, los sacan a la iglesia, después ya los hermanos ya no van con él y ni siquiera los visita y después los deja tirados, los deja abandonados como ovejas descarriadas. Cuando yo me he preocupado por usted como pastor, siempre oro por ustedes, oro por sus familias, siempre les llamo la atención, siempre los corrijo, siempre los motivo, y entonces usted tiene que ser obediente y escuchar como dice la palabra, el buen pastor da su vida por sus ovejas, y entonces las ovejas oyen a su pastor y ellas le siguen. Usted debe seguir a su pastor, no dice que debe de seguir al falso impostor del pastor. Porque si usted va a un rebaño, mire hermano, usted va a un rebaño de ovejas, de animales, ovejas, y usted se va, esas ovejitas conocen a su pastor. Y viene otro pastor que tiene otro rebaño de otras ovejas, y viene él y les habla a las ovejas, no le van a oír, porque no lo conocen, y no lo van a escuchar ni lo van a obedecer, porque él no es su pastor. Ellos conocen quién es su pastor. ¿Usted sabe quién es su pastor? Entonces, y esto es lo que nos enseña el Señor. Cuidado cuando te hablan y te dicen tal cosa. Si te hablan, mira hermano, que yo tengo aquí, véngase que yo tengo un grupo aquí, que yo tengo un grupo, una iglesita, yo lo voy a apoyar, yo aquí, yo allá, yo por acá. Y si no te predican el evangelio como yo te lo estoy enseñando, entonces vas a caer en la misma trampa del mal. Y el mismo Señor te va a revelar a ti. Tú deberías de preguntarle, Señor, ¿es cierto? ¿Esta iglesia es tuya o es de hombre? Muchas veces no le preguntamos a Dios. Me acuerdo que, una hermana que ya falleció decía, Señor, ¿esta iglesia donde tú me trajiste es tuya o es de hombre? Y te pido que me reveles, si es de hombre, yo no me congrego. Pero si es tuyo, yo me congrego. Y ella dice que estuvo orando y orando. Y entonces me vino a decirme, pastor, fíjense que el Señor me reveló que esta iglesia es de Dios, no es de hombre. Eso es. Muy bien. Número 5. Dice, pero, oiga bien, pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes, dice en toda verdad. Si usted conoce el evangelio, manténgase en la verdad. No se deje engañar, porque si usted mira a un pastor que viene internacionalmente, viene un gran pastor, viene a hacer sanidades, usted no sabe si este hombre de verdad es un siervo de Dios o es un satanista, porque ahora hay muchos que se han convertido satanistas, van con el brujo, le tienen amuletos en la cadena, tienen una cadena, un anillo, pulseras, y estos hacen milagros a través del poder de Satanás para engañar al pueblo. Y al lugar, claro, él le va a hacer un milagro, pero después el diablo le hace el milagro y después se va a ir y se va a empeorar y va a terminar mal, peor de lo que estaba.
Tengamos cuidado cuando nos vienen a decir que este siervo es tal fulano, sultano, mengano, pero ahora ¿sabe qué? En los años 80, como les decía yo, ¿sabe qué hacían los hermanitos? Se ponían a orar y a ayunar. Señor, es la voluntad de este siervo que venga a predicar aquí. Señor, se ponían a clamar y a pedirle al Señor, le decía sí. Ahora ya no. Ahora yo soy pastor internacional. Hermano, ¿será que usted puede venir a predicar a nuestra iglesia? Sí, hermano. ¿Será que tiene tiempo para? Sí, hermano. ¿Será que? Sí, hermano. Ni siquiera oraron, ni siquiera los que están invitando al pastor o al líder, pero ni siquiera el líder está orando para que vaya a predicar. Señor, es tu voluntad que yo vaya a predicar ahí con ellos. Es tu voluntad para que se haga, se conozca el evangelio, se predique el evangelio, se sanen los enfermos, se expulsan los demonios. Si tú quieres, yo voy. Muy bien, así tiene que ser, porque el objetivo es restaurar la iglesia, el objetivo es salvar al hombre para que se convierta uno de nosotros. Pero si no es el evangelio que ellos predican y solo te van a decir, hoy el Señor se está moviendo, hoy yo puedo ver la mano del Señor, mira que el Señor te dice que va a traer esto sobre ti, y el Señor aquí, Señor allá y tal por cual. Me dijo un hermano que ya murió, ¿sabe qué? Un día nos reunimos con un grupo de pastores y entonces me dijo, yo soy profeta del Señor. Y el Señor me dice, oiga bien, yo estaba en una reunión de pastores y me dice, y el Señor me dice que en esta semana vas a recibir mucho dinero, ni que fuera divino hechicero, mucho dinero, porque el Señor, yo soy profeta de Dios. Y yo solo me reí y me quedé callado, no le dije nada, porque yo conozco quién es Dios. Y entonces le dije yo a uno de mis hermanos que me acompañó, le dije yo, este tipo está hablando falsedades y va a ver que no se va a cumplir. Y cabal no se cumplió. Todo lo que él dijo es pura mentira. Él ya murió por mentiroso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo lo conocí, yo dije, como me habló, que era pastor, que era profeta y todo. Y cuando me di cuenta de su mal testimonio, se iba a emborrachar allá en el pasaje Enríquez, y se iba a emborracharse allá bailando, hasta con su esposa siendo pastor, hermano. Hasta hay pastores que vienen de lejos de otros lugares y vienen aquí, se van a pasaje Enríquez a tomar, se meten ahí donde está el Mashimón. Entonces, ¿qué quieres tú, cristiano pagano? ¿Por qué no se va a un restaurante? ¿Por qué no se va a tomar un cafecito a McDonald's o a tal lugar? Yo no estoy promocionando a nada. Entonces le digo, por eso debemos tener cuidado. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará. Dice el Señor, no todo aquel que diga Señor, Señor, en tu nombre sané, reprendí demonio, resucité muerto, no te conozco, maldito, vete al fuego eterno. Eso es lo que va a pasar. Yo no quiero que a mí me pase. Yo le pido a Dios y le pido que me ayude, y que yo no quiero que a ustedes le pase lo mismo. Yo no quiero que se pierdan, yo no quiero perderme. Entonces, mantengámonos firmes. Entonces dice la palabra así. Entonces, oiga, entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces, pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes la verdad. Mantenga la verdad, hermano. Manténgase firmes. No se deje desviar. Obedezca la palabra. Obedezca la palabra, hermanos. Deje de estar dejándose manipular. Deje que el diablo nos esté sacando, destruyendo. No, tengan cuidado, porque Dios no quiere ese tipo de evangelio que nosotros vivamos. Entonces, pero dice, yo no voy a ceder, dice Pablo, solo fuera por un fin del evangelio se mantenga entre ustedes. Yo voy a predicar el evangelio para que se mantengan firmes, para que ustedes no se desvíen por la verdad. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús dijo, yo soy la verdad. Si yo te predico la verdad de Cristo, es porque te estoy diciendo que es la verdad. Yo no te estoy hablando de otro evangelio. Porque, hermano, yo quería probar aquí, traer toda clase de música. Quería traer que gente que viera rap, merengue, salsa, rock, que viniera aquí y allá. Yo quería hacer lo mismo y poner esto y poner el otro, llenarle el templo de luces y todo. Yo lo quería hacer, pero Dios me dijo, no. Dios me lo prohibió. Entonces, ¿por qué cree? Porque yo lo quería hacer, pero ahí está. Yo lo quería hacer,
Pero si Dios no me hubiera hablado, si Dios no me hubiera dicho, entonces yo no lo hubiera, entonces si Dios no me lo hubiera dicho, yo lo hubiera hecho. Esta iglesia se debería convertir como una discoteca, como un salón de baile. Entonces, hermanos, y esto es lo que estamos haciendo, y es por eso lo que yo les digo hoy, les digo lo que Dios nos enseña. Entonces, yo quiero que conozcan la verdad. En cuanto a los dirigentes más considerados como haya sido, en el momento más importante, pues Dios no se fija de las condiciones de las personas. ¿Sabe qué? Dios no se está fijando de las condiciones. Dios se está fijando de tu corazón. Y Él quiere que tú seas salvo. Dios dice aquí, Señor dice, en cuanto a los dirigentes, está hablando de los que dirigen. Consideración, dice los dirigentes de más consideración. Lo que haya sido antes, no importa que eras tú. Por ejemplo, yo antes era católico, ya, yo era católico y la verdad yo era católico, pero yo le voy a decir algo, yo era católico, pero no católico así devoto, yo era católico de nombre, porque mi abuela me decía, tú naciste católico y católico te vas a morir. Y cuando empezaron a predicar el evangelio, me salía a saber cómo el mismo diablo me sacaba las palabras y decía, yo soy católico, respeten a Marita, respeten a la Madre de Dios, no se meta con el catolicismo, y que no sé qué, y el mismo diablo me usaba a mí, y me salía un montón de palabras, yo ni siquiera cargaba a la Virgen, ni siquiera cargaba tal, ni siquiera, me iba a la iglesia a robarle sus ofrendas, lo que les daba su limosna, yo se las iba a robar, pero nunca me castigó, porque ese Dios no castiga, porque no mueve, no tiene poder, no hace nada, solo es piedra. ¿Y sabe qué iba a hacer con esas fiestas de los barrios? Esas fiestas de que llaman cultura. ¿Sabe qué hacía yo con eso cuando entraba a la iglesia? Me iba a robar el dinero, a jugar tío, a comer churros, a jugar esto, a jugar el otro. Y eso era para eso. Y Dios, y si de verdad hubiera sido Dios, me hubiera castigado y ya no existiría yo, no estuviera yo acá. Pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿y sabe qué? Entonces yo decía, yo era católico. Yo no sabía nada del catolicismo. Yo ni tampoco, no recibí bautismo. Gracias a Dios que me bautizaron. Y quise, y me mataron, mi padre me mandaron a recibir a recibir clase de la primera comunión. Yo no quería, no me gustaba. Y a mí me daba miedo la iglesia católica. Cuando yo entraba me daba miedo. ¿Sabe qué sentía yo? Sentía olor a muerto, como se siente en el cementerio. Yo tenía miedo cuando entraba, me daba miedo mirarle los ojos a los muñecos que estaban ahí, y me daba miedo, y yo no quería entrar. Se lo digo de verdad. Pero hasta que yo conocí el verdadero Cristo, el Cristo de amor, el Cristo de perdón, el Cristo de la misericordia, el Cristo de la salvación, el Cristo sanador, ahí lo conocí yo. Él es el verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué lindo, qué precioso. Tú no cambies a Cristo por nada. Si te regalaran $1,000,000 y te dijeran, usted se negaría a su Dios y yo le regalo $1,000,000, ¿negaría usted a Dios? Que le regalaran $1,000,000, le digo, niega a Cristo, pero me promete que no va a volver a ser cristiano, yo le doy este $1,000,000. Jamás, aunque a mí me regalaran ese dinero y yo negara a Cristo, no lo voy a negar. Prefiero tirar el dinero, como dijo Pablo, el dinero lo tengo por basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a perder mi salvación. No quiero ser como Judas. ¿Sabe qué hizo Judas? Por dinero vendió a su maestro. Prefirió más el dinero. Vendes a tu maestro, no los entregas, nos dice dónde están y dónde va a ir a orar. Y entonces lo arrestamos. Sí, está bien. ¿Cuánto me pagan? Tanto. Muy bien. Estoy de acuerdo a negarlo. Y lo negó. Pero cuando negó Judas a Cristo, se arrepintió de haberlo entregado, y después cuando miró que lo estaban golpeando, se arrepintió, pero demasiado tarde. ¿Y qué hizo con el dinero? Todo lo tiró. El dinero puede destruirnos a uno. Entonces dice la palabra, cuidado. Por eso le digo, no es un evangelio de prosperidad. Porque si te hablan en evangelio solo pensando en dinero, sí, que dice la palabra que nosotros somos ricos, vamos a ser millonarios, vamos a viajar. Entonces, ¿por qué no sale en esas iglesias grandes? Porque hay tantos pobres, porque hay tantos, nunca salen de la pobreza, nunca salen de la miseria, siguen igual y le siguen sacando dinero y creyendo.
Ya no confían en Dios. Yo conocí hombres que no tenían nivel académico, los motivaron. Vos sigue estudiando para ser abogado, vos sigue estudiando para ser arquitecto, vos sigue estudiando, así vas a tener dinero. Y sí, dice, prefirieron depender de su estudio para tener dinero, no dependieron del dueño del dinero, que es Jesucristo. Entonces dice, pero al contrario, reconociendo que a mí me había sido encomendado la evangelización de los pueblos paganos, de los gentiles. Pablo dice, a mí el Señor me recomendó de ir a evangelizar a los gentiles. Gloria a Dios. Yo también evangelizo. Hay que salir a evangelizar a los gentiles. Está hablando de las personas, de ir a evangelizarlos, predicar el evangelio de Cristo, decirles que Jesús los ama, que Jesús está dispuesto a perdonar sus pecados, que Jesús está dispuesto a que ellos sean parte del reino y que lo acepten, como su único Señor y Salvador. Y entonces Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Así les estoy hablando yo a la gente, a los católicos, les estoy hablando con esta. Le digo yo, si así como un papá que tiene una esposa, tiene hijos, pero si el papá no lo reconoce a sus hijos, no tiene potestad. Los hijos no tienen derecho. Él no es su padre, ellos no son hijos de su padre, porque no lo reconoció. Así es con Dios, dije. Si no aceptamos a Cristo y su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted no tiene derecho a ser hijo de Dios, porque usted no tiene la potestad de Él, ni usted tiene derecho de pedir nada a Dios, porque Dios no le puede dar nada a usted. Ya, usted como hijo, usted y yo sí somos hijos de Dios. La palabra dice que nos dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra dice que Él nos da la garantía que somos hechos hijos de Dios. También la palabra dice, no solo quiero que sean hijos, sino herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, mientras estamos acá en la tierra, Él nos va a bendecir, nos va a dar el panito, el vestuario, nos va a dar lo que necesitamos, pero lo que Él quiere es que un día estemos con Él para vivir eternamente, porque Dios no quiere que nosotros nos muramos y nos condenamos, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evangelizar. ¿A quién vamos a evangelizar? Evangelice a su hermano, evangelice a su cuñado, evangelice a su suegro, evangelice a su hermana, evangelice a su primo, evangelice a su tío, evangelice a su abuelo, evangelice a su vecino, evangelice a sus compadres, como le dicen, evangelice, sí, evangelice también a sus cuñados, concuños, como sea, evangelicemos todo lo que nos rodea. Qué lindo es hablar de Cristo. ¿Verdad que sí? Es lindo y hermoso. Y qué lindo cuando usted le predicaron, tal vez al principio era como yo, no quería nada, pero al final Dios nos tenía escogidos. Y mire, yo tengo el privilegio y me siento orgulloso de servirle al Señor. Yo le digo al Señor, yo me siento privilegiado de venir a servir a Dios. Y me siento contento porque Dios ha visto la mano del Señor. Entonces dije, Dios no te va a fallar. Si no me ha fallado a mí, no te va a fallar a ti. Entonces nunca le dé las espaldas a Dios por nada. Sigue, trabaja para Él. Tal vez el pastor no te va a pagar. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la iglesia de Betania, después de evangelizar, hice un montón de trabajos ahí, pero después me tiré a tiempo completo a trabajar. Y yo no le pedí un salario, pero él me dijo que no me pagaba. Entonces yo quería un salario, Yo quería un salario que me diera. Quería un salario que me diera, hermano. Y yo quería, ¿sabe cuánto quería yo ganar? 5,000 quetzales quería ganar yo. Y sabe cuando llegué, oiga bien, y cuando llegué, ¿sabe cuánto gané? ¿Cuánto empecé a ganar? Porque yo ganaba bien en mi trabajo, en el taller. ¿Sabe cuánto gané? Gané 50 quetzales a la semana, 25, y ese era lo que yo tenía. Y entonces yo le decía, Señor, yo dejé todo mi trabajo para venirte a servir a ti, y ahora mira, gano poco, pero yo no, bueno, Señor, gracias, pero aunque sea poquito, está bien, lo acepto. Me quedé sin nada, pero ¿sabe qué? Pasaron los años, y los años, y los años, yo seguí sirviendo. Entonces, tú tienes que seguir sirviendo, sigue. No, que nadie te detenga, que nadie te venga a callar para evangelizar y predicar el evangelio de Cristo. Entonces dice, pero al contrario reconocieron que a mí ya me había encomendado evangelizaciones a los pueblos paganos, lo mismo que el apóstol Pablo o Pedro dice. Si Pablo predicó, yo voy a predicar. Si Pedro predicó, yo voy a predicar. Si Juan predicó, yo voy a predicar. Si fulano predicó, nuestros padres antepasados, yo voy a predicar porque es el mismo evangelio. La palabra dice, el Señor es el mismo Dios de ayer,
El Señor es el mismo Dios de hoy, el Señor es el mismo Dios de mañana y Él no cambia. Entonces no cambien, todos están cambiando el evangelio, el estilo de predicar, están enseñando cosas que no son bíblicas, no se basan a la Biblia, no, todo está contra la Biblia, tergiversan la palabra. Y ese es el problema, que muchos les predica un evangelio. Por eso muchos cuando miran en la tele, ay, estaba oyendo, yo, oiga bien, yo le voy a decir, disculpe que tenga, le voy a decir, estaba oyendo a la pastora Tim, oiga y escuche, la pastora Tim, una creo que colombiana, estaba oyendo que dice que ella cobra tanto, y ahora, y ya compró su gran edificio de 10 niveles, compró un carro de no sé cuántos miles, joyas, solo una pulsera de 25,000, un anillo de 30,000, un reloj de no sé 40,000. Esos son pastores falsos, solo están para el pisto. Y ahora, mire, la misma autoridad de la policía investigó, lo investigaron y ahora la misma policía investigó todo el estafa y soborno y ahora está detenida. Está detenida por una falsa pastora. Según dice que Dios la llamó, según dice. Entonces yo le digo, ¿por qué yo no me he vuelto millonario? Yo he estado orando, ayunando, vigilando. ¿Y por qué yo no tengo esos millones? Dígame usted. ¿Por qué yo no, ni siquiera he podido comprarme una camioneta, un carro que no es mío? Porque la camioneta es de mi madre. ¿Y por qué no he podido comprar el terreno? ¿Por qué no cree usted? Porque yo no quiero estafarlos a ustedes como otros están estafando. Entonces dice, y lo mismo, si Pedro, Pablo predicaron, yo también les predico. De la misma manera que Dios hizo con Pedro, el apóstol, el Santiago, Cefás, Juan, nosotros reconocemos a Cristo. Reconozca a Jesús, que Él es su Dios. No esté hablando, si usted pone la tele, mire bien, pregúntele a Dios, ¿ese es cristiano, Señor? ¿Ese que estoy viendo es cristiano? Señor, dame discernimiento para discernir, para saber si es de Dios o es el diablo que está ahí. Porque nosotros solo ponemos, hasta agarramos hasta un montón de cantantes que están apareciendo por todas las redes y todos los medios de televisión, radio, comunicación, ponen alabanzas, hay alabanzas que nada que ver. Esos ya no son cantos, esos son cantos del mundo. Ya cantan igual al mundo. Esos no son alabanzas. La palabra está 3, 4 cosas. Dice, cantar al Señor, salmos, himnos, cánticos nuevos y alabanzas. Esos son los de Dios. No dice canciones. No dice tal cosa. Entonces, ¿cómo? Usted dígame, si usted es hijo de Dios, si usted es hijo de nuestro Padre, entonces usted tiene que ser cristiano como Pablo, como Pedro, como Juan, como Tomás, como Andrés, como Santiago, como Judas el bueno, sí, y como aquellos. Usted tiene que ser bueno. Usted tiene que ser un verdadero cristiano, no tiene que ser como Judas. Judas era cristiano, pero traicionó a Dios, vendió a Dios, no lo venda. Entonces dice la palabra así, Santiago, Juan, oiga bien, reconociendo la gracia de Dios que me ha sido concedido, estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, ustedes sean bendición para la iglesia, sean pilares. ¿Qué significa pilares? ¿Qué significa pilares de la iglesia? Sustento, que sean apoyo de la iglesia, pero no lo está haciendo para mí, lo está haciendo para el Señor. Pero muchas veces, maldito el hombre que pone la mirada en otro hombre. Ay, yo no doy porque el pastor no hace esto. Es que el pastor aquí. Es que usted no sabe lo que uno está pasando. A veces hemos levantado ciertas recolectas para tal cosa, pero a veces lo he tenido que agarrar, invertirlo, a pagar la renta. Pero lo he hecho, pero no me lo he comido. Eso es lo que la gente no entiende. Porque si tuviera para pagar la renta, entonces no agarraría las recolectas que usaran. O a veces no las toco. Entonces, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos tal cosa, necesitamos ya nos han traído trapeadores, pero se desgastan. Ya vio, con el proceso, el tiempo se van desgastando todo. Así, entonces, si usted lo hace, los da para el Señor,
para el Señor, porque la palabra dice que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Entonces, hágalo para Dios, pero no ponga la mirada en mí, ponga la mirada en Dios, yo te lo voy a dar. Eso. Y entonces dice el Señor, hombres, mujeres, por favor, como cristianos, como verdaderos, como Santiago, como Cefás, como Juan, como Pedro, como Pablo y Bernabé, etcétera, nosotros tenemos que igualarnos a él. Igualarnos, hermanos, igualarnos y ser semejantes a ellos, predicar el evangelio aunque te golpeen, aunque te desprecien, aunque te discriminen, aunque te aborrezcan, aunque te metan a la cárcel por causa del evangelio, pero ese es el verdadero evangelio. Gloria a Dios, yo no quiero que te pierdas, porque si yo te predico un evangelio diferente, yo mismo, yo y tú y todos ustedes juntamente nos vamos a ir al infierno, porque yo les estoy enseñando un evangelio moderno, un evangelio de hombre y una doctrina demoníaca, y entonces todos nos vamos a ir al infierno, porque yo soy el culpable y muchos también son culpables por seguirme a mí, porque no le piden a Dios. Yo cuando estaba en la iglesia le dije, Señor, ¿quiere que yo esté aquí? El Señor me dejó un tiempo ahí, pero me preparó para sacarme, pero para poder ayudar y salvar a las demás personas. No condenemos a nadie, ayudemos a los demás, hermanos. Ayude usted a los demás, ayude cuando usted sale a las calles, evangelice al que se le cruce en el camino. Evangelice, háblele usted a Dios, háblele a sus amigos. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué ustedes no tienen miedo cuando tienen problemas? ¿Qué te pasa vos? Ay, que tengo problemas con mi marido, tengo problemas con mi mujer. ¿Y qué? Y ahí sí no tienen miedo de hablar. Es que mi marido es aquí, mi marido es allá, que aquí, que allá, mi mujer es tal por cual, y que no sé qué. Pero para hablar de Cristo, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y usted por qué no habla de Dios? Miedo tienen. ¿Cómo es que para los chismes, para las calumnias, para las mentiras y para hablar cosas, sí rápido son buenos, pero para hablar del evangelio se quedan callados? Hay que desatar la lengua y decirle, desátame la lengua para hablar, porque yo quiero ser libre. Entonces digo, oiga bien, yo voy a terminar aquí. Entonces dice, solo debemos acordarnos de los hermanos pobres en Jerusalén. Acuérdense, hay hermanos pobres. Por eso le estaba diciendo yo, en iglesia, cuando yo estaba en mi iglesia, decía, somos ricos, somos pobres. ¿Y por qué yo no he podido salir de la pobreza? Porque si yo soy rico, yo declaro y estoy confesando, claro, Dios me ha ido bendiciendo, pues, pero claro que soy rico, dice la palabra, tengo a Cristo, lo tengo todo. De todos modos, esto es pasajero, lo que yo quiero es alcanzar allá arriba. Pero ¿de qué me sirve lograr alcanzar grandes logros, éxitos aquí en la tierra y no voy a poder lograr alcanzar la vida eterna? De nada me va a servir. El evangelio es para alcanzar la vida eterna. Que usted y yo un día nos moramos y si nos morimos todos, nos vamos a vivir eternamente, eterno. Allá no va a sentir los años, no va a sentir cuántos años tengo, cuántos años estoy aquí. Allá no existe años, ni horas, ni días, ni luz, nada, porque estamos en la presencia de Dios. Y todo lo que usted va a comer del árbol de la vida, el pan de la vida, va a comer del pan de los ángeles, va a comer usted la palabra, va a comer de los frutos y todo el tiempo está rejuvenecido. Nunca va a envejecer como envejecemos aquí por causa del pecado. Y por eso yo te digo que si yo te predico que tú y yo un día nos vamos a morir, claro, todos nos vamos a morir, pero Dios quiere que todos sean salvos. Yo quiero que sean salvos. Pero así como la vida que llevamos, unos vienen, otros no vienen, otros si quieren vienen, otros no vienen, otros porque sus afanes, otros por sus fiestas, otros por sus diversiones, otros por sus visitas, otros porque se les metió la pereza, el demonio, y se les metió, y todo, y el cansancio, los afanes, todo eso los ha separado, porque no tienen amor a Dios. Porque si yo no tuviera amor de Dios, yo dijera, hermanos, hoy no voy a llegar el domingo, hermana Janet, hágame favor, o hermana tal Magdalena, o hermano, por favor, ponga a alguien ahí que predique, que alguien dirija, y yo no voy a llegar, y ustedes no saben qué estoy haciendo.
Entonces no tengo amor a Dios, no me interesa a Dios. Yo solo estoy aquí por interés. No, yo estoy aquí por amor a Dios. Estoy aquí por amor a ustedes también. Si Dios por amor me escogió, me apartó para poderles predicar el evangelio a ustedes, es para que ustedes conozcan la verdad. Y la verdad que está en ustedes nunca, jamás los va a hacer desviar porque ustedes ya conocen el verdadero evangelio de Dios. Y esto es lo que yo digo, hablemos del evangelio de Cristo, no hablemos de un evangelio moderno, porque si yo hablo, le voy a hablar del evangelio porque dice la palabra, doctrina de fariseos, voy a predicar como los fariseos, doctrina de Satanás, voy a predicar como el diablo predica, doctrina de Jezabel, voy a permitir todo libertinaje que las mujeres se vistan como caiga, porque Jezabel es liberal, ya. Entonces, y doctrina de los demonios, que les voy a estar mintiendo y diciéndole cosas que no son bíblicas. Eso es. Por eso yo no les predico una falsa doctrina. Yo les predico la doctrina verdadera de Cristo, la enseñanza que Cristo predicó, y esta es la que yo te predico. Si yo te predico este evangelio, por favor, no te desvíes. Por favor, no te confundas. Por favor, no te dejes desviar cuando oigas a alguien en la televisión y en la radio. No todo aquel que dice Señor es de Dios. La palabra dice en una de las cartas de Pedro, dice, disciernan qué espíritu está en esos hombres. ¿Es el espíritu de Dios o es el diablo que está predicando? Porque el diablo también dice que él conoce, él cree en Dios, pero también tiembla. Él también predica, no se convierte, decimos nosotros, es cierto. Él predica y no se convierte. Si yo predico, por eso, ¿por qué cree que estamos ayunando? ¿Por qué cree usted que estamos en ayuno estos 40 días? ¿Por qué cree usted que yo trato de separarme y alejarme del pecado? Porque yo quiero ser santo, porque Dios es santo. Porque humanamente como humanos hay mucha tentación que nos rodea. Por eso debemos seguir a Cristo. Entonces, le digo a esto. Entonces, en el último punto es, jamás, por nada te separes de Dios. Que nadie te separe de Dios, hermano. Que nada te separe. Que no te separe nada, nada. El afán, el trabajo, la familia, los vicios, los logros que tenés, que la familia o los hijos o el esposo, que nadie te separe de Dios. Que ninguna cosa creada, dice el Señor Romano, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo hondo, dice. Ni lo que está a la izquierda a la derecha. Ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Nada, nada te separe. Que nada te separe, que nada te aleje de Dios, porque tengo que hacer, porque tengo que ir, porque ya es que hoy me duele, estoy cansado, hoy me duele la cabeza, me voy a dormir. No importa, cuando más enfermo estés, más deberías de venir a buscar para que Dios te sane. Cuando más te sientas mal, es cuando más deberías de buscar a Dios para que te manifieste el poder. Cuando tú no tienes nada y dices no tengo nada y no tengo ni para el pasaje, entonces es cuando más deberías de buscar para que Dios te provea. Pero no venir solo por sus beneficios, venir por Él, por el sacrificio que hizo por ti, porque Él hizo un sacrificio vivo y lo hizo para salvación de tu vida. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Que nada te separe, hermano. Yo sé que solo a lo menos que estés gravemente enfermo, no es que te separes si no estás enfermo, no puedes ir a la iglesia, no puedes orar, te cuesta, es cierto. Por eso ahora que podemos, dice Pablo, nosotros que podemos, tenemos vida, te podemos movilizar nuestras manos, podemos mirar, podemos hablar, podemos caminar, podemos tener fuerza, podemos venir a buscar para poder cantar, orar, poder servir. Pero cuando ya estás enfermo, vas a querer y ya no se va a poder hacer. Señor, por favor, si me sanas, hoy te voy a servir. Si me sanas hoy de verdad, yo te voy a ir a buscar. Ya no, yo lo dije claro, ¿eh? Lo dije claro, cuando ya no se levantan, ya no se levantan. Cuando llega la hora de morirse, se tiene que morir. A veces no me creen cuando yo les hablo. A veces me rechazan. Yo no acepto eso, yo no lo creo.
y se mueren. Cuando Dios dice es que así es. Entonces, yo no soy el que hablo, es Dios el que habla. Acepta la palabra. Por eso hoy te está hablando. Porque tú no creo, no sé qué les pasa, cuántas veces Dios nos habla y nos dice, y seguimos cada día peor. En lugar de ir mejorando, peor nos ponemos. ¿Sí? Pero para el dinero rápido queremos. Diosito lindo, ahí sí nos postramos, oramos y pedimos para salud, dinero, trabajo, bienes, esto, rápido, para eso sí lo hacemos. Pero no hacemos para decir, yo quiero cambiar, yo quiero esforzarme a buscarte, quiero ir a las vigilias, quiero ir a los cultos, quiero ir a los ayudos, quiero ir a servir, quiero hacer algo por ti, quiero proveer, quiero hacer. Señor, aquí estoy. Levanta y úsame. Porque para eso venimos, Señor. Hermanos, venimos para servir, dice, para servir a Dios. Cualquier persona que tenga un negocio, una empresa, vino para servir. El gobierno viene a servir al pueblo, el pueblo sirve para el gobierno. La iglesia sirve para, el pastor sirve a la iglesia sirve para el pastor. Así es, el marido, los padres sirven a los hijos sirven para los padres, etcétera. Todos trabajamos unos para nosotros, pero para Dios, para hacer lo bueno, no lo malo. Si este evangelio que yo te hablo es el evangelio de Cristo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Id pues y predicar este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, vayan a las ciudades, vayan de casa en casa, de dos en dos, y vayan y anuncien el evangelio y sanen enfermos, resuciten muertos, hagan milagros, señales y prodigios. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Hermano, yo te motivo que hagas todo lo mejor por el Señor. Así como tú haces todo lo mejor para ti, haz para el Señor algo. Procura de hacer lo mejor que Él merece. Jesús te ama. Recuerda que el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sacar, Él te va a ayudar. Si tú le sirves, si tú lo amas, si tú lo honras, si tú lo reverencias, lo respetas y te esfuerzas a buscarlo, vas a ver la mano del Señor. Lo vas a ver. Yo sé que lo vas a ver. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Así es. Yo no quiero, hermanos, cierra tus ojos ahí. Yo no quiero que tú vuelvas atrás. Yo no quiero que tú jamás te apartes. Yo no quiero que te vuelvas un religioso. Yo no quiero que te vuelvas un sectarista. Yo no quiero que te acomodes. Yo no quiero que te afanes. Yo no quiero que te conviertas sábado. Yo no quiero que seas religioso. Por favor, así es. Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Perdóname, porque yo sé que muchas veces he fallado. Te he fallado, Señor. Pero no quiero fallarte. Yo no quiero volver atrás. No quiero vivir como vivía antes. No quiero, Señor, ser parte del mundo para que el mundo me extermine como te exterminó a ti. Yo quiero que me ayudes a salir y seguir adelante, Señor, por favor. Ayúdame, te necesito. Señor, tú sabes que yo tengo necesidad. Yo tengo necesidad de comer, tengo necesidad de cubrir gastos, tengo necesidad, Señor, de salud, tengo necesidad, Padre Santo, de poder, Señor, tener un viaje, pero por favor, te pido que seas tú que me bendigas. Pero no dejes que me alejes de ti, sino al contrario, yo te quiero seguir buscando, te quiero seguir honrando, te quiero seguir amando, te quiero seguir sirviendo. Ayúdame a hacer todo lo mejor. Quítame todas esas cargas, quítame todos esos estorbos de mi camino, de mi vida, que me impiden a buscarte, honrarte. Quita de mí toda glotonería, Señor, porque solo pienso en comer y no pienso en comer tu palabra, no pienso en orar, ayunar, buscar,
Y no pienso, quita todos los afanes para que yo pueda servirte. Quita de mí todas cargas, obstáculos, tropiezos que me impiden honrarte y glorificarte, Señor. Perdóname. Yo sé que te he fallado, pero no quiero volver atrás. Quiero ser libre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre Eterno, te ruego y te pido que me perdones. Ahí dile con todo tu corazón. Dile ahí con todo tu corazón. Así para todos los amigos, hermanos que nos ven en esos medios de comunicación, en las redes sociales, en diferentes partes del mundo, yo te pido que ahí donde estás, pon tu vida en las manos del Señor, ordena tu vida, haz todo conforme a lo que el Señor te ha hablado en este mensaje. Y quiero que pongas por obra y haz lo mejor, porque Dios te invita que lo honres, lo busques, lo reverencies, lo respetes, porque Él te quiere bendecir, te quiere honrar, te quiere el Señor levantarte y quiere que seas un vaso útil para el Señor. Nunca te apartes de Él por nada te apartes, porque Jesús te ama y Él está dispuesto a ayudarte y poderte suplir todo lo que te haga falta. Él lo va a hacer. Él, cuando tú dependes de Él, no de tu fuerza, no de lo que tienes, no de lo que logras, no lo que has logrado, sino lo que es.